Lo tenían todo calculado. Durante siglos, el oro había sido la columna vertebral del sistema financiero global. Era sólido, era confiable, era tangible. Y entonces, un día de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos apareció en televisión y con una declaración de 9 minutos destruyó un sistema que había durado generaciones. Suspendió la convertibilidad del dólar al oro. Lo llamaron una medida temporal. 50 años después, seguimos esperando que vuelva. Pero aquí está la verdad, que nadie te cuenta. Esa decisión no fue un accidente ni una respuesta desesperada a una crisis. Fue el movimiento más maquiavélico de la historia monetaria moderna. Fue el momento en que el poder financiero global dejó de estar respaldado por algo que puedes tocar y pasó a estar respaldado por algo mucho más poderoso: la capacidad de controlar la percepción de valor. Y si entiendes ese momento, si comprendes la mecánica oculta detrás de esa decisión, entenderás cómo funciona realmente el dinero en tus manos hoy. La historia oficial es simple. En 1971, Estados Unidos enfrentaba presión. La guerra de Vietnam estaba consumiendo recursos. Otros países empezaron a desconfiar del dólar y exigían oro a cambio de sus reservas. Francia enviaba barcos militares para retirar lingotes de oro de las bóvedas estadounidenses. El sistema de Bretton Woods, que desde 1944 había atado las monedas del mundo al dólar y el dólar al oro, estaba colapsando. Así que Richard Nixon cerró la ventana del oro. Esa es la versión que te enseñan. Pero eso es solo la superficie. La realidad es que cerrar esa ventana no fue un acto de debilidad. Fue un golpe de poder. Porque cuando el dólar dejó de estar atado al oro, Estados Unidos dejó de estar limitado por la cantidad de metal que tenía en sus bóvedas. De repente, podía crear dinero sin restricción material. Y con eso podía financiar guerras, rescatar bancos, manipular tasas de interés y exportar inflación al resto del mundo. Todo sin tener que rendir cuentas a un patrón físico. Lo que parece una crisis fue en realidad la liberación del mayor instrumento de control económico jamás diseñado. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Para entender por qué esto es tan importante, necesitas retroceder y comprender qué era el sistema de Bretton Woods y por qué existía en primer lugar. En julio de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún rugía en Europa y el Pacífico, representantes de 44 naciones se reunieron en un resort de montaña en Bretton Woods, Nuevo Hampshire. No estaban allí para hablar de la guerra. Estaban allí para diseñar el sistema monetario que gobernaría el mundo una vez que la guerra terminara. Porque todos sabían que quien controlara ese sistema controlaría el futuro. El mundo había aprendido una lección brutal en las décadas anteriores. Después de la Primera Guerra Mundial, el sistema monetario internacional colapsó. Las monedas se devaluaron salvajemente. La hiperinflación destrozó economías enteras. Alemania vio cómo los precios se duplicaban cada 2 días. La gente llevaba dinero en carretillas para comprar pan. Ese caos económico alimentó el resentimiento, el extremismo y finalmente otra guerra. En Bretton Woods, los arquitectos del nuevo orden querían evitar que eso volviera a suceder. Necesitaban estabilidad. Necesitaban un ancla. La propuesta era elegante. Todas las monedas principales estarían vinculadas al dólar estadounidense. Y el dólar estaría vinculado al oro a una tasa fija de $35 por onza. Si tenías dólares, podías canjearlos por oro.
El oro era el ancla del sistema, y el dólar era el vehículo que conectaba a todos los demás. Esto convirtió al dólar en la moneda de reserva mundial. Los bancos centrales de otros países mantenían dólares en lugar de oro, porque sabían que podían convertirlos cuando quisieran. El comercio global se liquidaba en dólares. Los contratos de petróleo se escribían en dólares. El sistema monetario internacional funcionaba sobre la premisa de que Estados Unidos siempre honraría la promesa de convertir dólares en oro. Pero había un problema estructural en el corazón de este sistema. Un problema que los economistas llamaron el dilema de Triffin, nombrado así por el economista belga Robert Triffin, quien lo expuso en 1960. Para que el mundo tuviera suficiente liquidez, suficiente dinero para facilitar el comercio global, Estados Unidos tenía que imprimir dólares y enviarlos al extranjero. Pero mientras más dólares circulaban en el mundo, menos oro había proporcionalmente para respaldarlos. Eventualmente, la cantidad de dólares en circulación superaría la cantidad de oro en Fort Knox. Y cuando eso sucediera, la promesa se volvería matemáticamente imposible de cumplir. Robert Triffin no era un economista cualquiera. Era un belga estadounidense brillante que había trabajado en el Fondo Monetario Internacional y había visto de cerca cómo funcionaban los sistemas monetarios internacionales. En 1959, cuando testificó ante el Congreso de Estados Unidos, expuso su análisis con una claridad devastadora. Describió lo que llamó su doble dilema. Si Estados Unidos eliminaba sus déficits en la balanza de pagos, privaría al mundo de la liquidez necesaria para la expansión del comercio global. Pero si Estados Unidos continuaba proveyendo esa liquidez, eventualmente la política estadounidense no podría bajar las tasas de interés sin provocar una corrida sobre las reservas de oro. De cualquier manera, el resultado sería deflación o colapso del sistema. Triffin publicó su libro Gold and the Dollar Crisis en 1960. El libro recibió atención masiva en Business Week y otros medios financieros. No era un texto académico árido. Era una advertencia urgente escrita con la combinación perfecta de persuasión popular y análisis técnico. Advertía que el naciente sistema oro-dólar era insostenible y que implosionaría tal como había ocurrido con sistemas similares en el pasado. Y lo más inquietante era que su predicción no se basaba en especulación. Se basaba en matemática simple y fría. Estados Unidos estaba atrapado entre dos imperativos contradictorios: proveer liquidez al mundo o mantener la convertibilidad del dólar. No podía hacer ambas cosas indefinidamente. Durante la década de 1960, esta tensión empeoró dramáticamente. Estados Unidos estaba gastando enormes cantidades de dinero. La guerra de Vietnam consumía miles de millones de dólares cada año. Entre 1965 y 1975, Estados Unidos gastó aproximadamente 168.000 millones de dólares en la guerra de Vietnam. Para ponerlo en perspectiva, eso equivalía a más de $1 billón en términos actuales ajustados por inflación. Los programas sociales internos, la Gran Sociedad de Lyndon Johnson, requerían financiamiento masivo adicional. Programas como Medicare, Medicaid, ayuda educativa, guerra contra la pobreza, todos necesitaban fondos. Estados Unidos estaba imprimiendo dólares para pagar todo esto. Y esos dólares se acumulaban en bancos centrales extranjeros. Los franceses fueron los primeros en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Charles de Gaulle, el presidente de Francia, entendió que Estados Unidos estaba abusando de su privilegio monetario. Estaba exportando inflación. Imprimía dólares para pagar sus guerras y programas domésticos, y luego esperaba que otros países mantuvieran esos dólares que perdían valor constantemente. De Gaulle llamó a esto un privilegio exorbitante. El término fue acuñado específicamente por el ministro de Finanzas francés
Valéry Giscard d'Estaing, en 1965. La frase capturaba perfectamente la injusticia percibida del sistema. Estados Unidos podía financiar déficits masivos simplemente imprimiendo su moneda, mientras que otros países tenían que ganarse dólares a través de exportaciones y balanzas comerciales positivas. Y decidieron hacer algo al respecto. En 1965, Francia comenzó a convertir sus reservas de dólares en oro, de manera agresiva y sistemática. De Gaulle incluso pronunció un discurso televisado en febrero de ese año en el que advirtió sobre una crisis del dólar inminente y abogó por un retorno al patrón oro clásico. Sus palabras resonaban con las críticas que John Maynard Keynes había hecho décadas antes en 1900 Bretton Woods, cuando había propuesto una moneda de reserva neutral llamada Bancor, que nunca fue adoptada por la oposición estadounidense. Francia envió literalmente barcos militares a Nueva York para retirar lingotes de Fort Knox. No era una metáfora para efecto dramático. Eran buques de guerra reales navegando por el Atlántico, transportando toneladas de oro estadounidense de vuelta a las bóvedas del Banco de Francia. Otros países europeos, viendo lo que Francia estaba haciendo, empezaron a hacer lo mismo con diversos grados de agresividad. Las reservas de oro de Estados Unidos, que habían sido de más de 20.000 toneladas métricas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cayeron drásticamente década tras década. Para 1950, Estados Unidos poseía aproximadamente 20.300 toneladas de oro, más de 2/3 del oro monetario del mundo entero. Para 1960, esa cifra había caído a 15.800 toneladas. Para 1971, quedaban solo 8.133 toneladas. Mientras tanto, los dólares en manos de gobiernos extranjeros y bancos centrales superaban los 60.000 millones. Si se calculaba a la tasa oficial de $35 por onza Troy, Estados Unidos necesitaría aproximadamente 54.000 toneladas de oro para respaldar completamente todos esos dólares externos. Solo tenía aproximadamente el 15% de esa cantidad. La matemática era implacable e inescapable. Si todos los tenedores extranjeros de dólares decidían convertir simultáneamente, o incluso si una fracción significativa lo hacía, Estados Unidos simplemente no tenía suficiente oro físico. El sistema estaba al borde del colapso total. Y no era solo Francia actuando por motivaciones políticas. Alemania Occidental estaba acumulando grandes superávits en cuenta corriente gracias a su poderosa industria exportadora, renacida. Japón estaba haciendo exactamente lo mismo con su milagro económico de posguerra. Ambos países estaban reconstruyendo sus economías después de la devastación de la guerra, y sus exportaciones de productos manufacturados florecían en los mercados mundiales. Eso significaba que estaban ganando dólares constantemente a través del comercio. Y bajo las reglas de Bretton Woods, esos dólares podían ser canjeados por oro a voluntad de los bancos centrales. En octubre de 1960, hubo un susto significativo que sirvió como advertencia temprana. El precio del oro en el mercado libre de Londres subió brevemente a $40 la onza, muy por encima del precio oficial de $35, debido al temor de que si John F. Kennedy era elegido presidente en las elecciones inminentes, implementaría políticas fiscales expansivas e inflacionarias. Esto provocó pánico en los círculos financieros internacionales. La administración estadounidense se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para defender el sistema antes de que colapsara. En noviembre de 1961 se creó el London Gold Pool. Era un consorcio de 8 bancos centrales, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Italia y Francia. El objetivo explícito era intervenir coordinadamente en el mercado de oro de Londres para mantener el precio en $35
la onza mediante ventas masivas cuando fuera necesario. Acordaron aunar reservas de oro para vender en el mercado cada vez que el precio amenazara con subir por encima del nivel oficial. El London Gold Pool funcionó durante varios años como una medida de contención. Pero era fundamentalmente una solución temporal que trataba síntomas en lugar de causas. Era como tapar un dique que tenía grietas estructurales profundas en sus cimientos. La presión subyacente nunca desapareció. En 1968, después del desgaste de años de intervención y con las tensiones aumentando, Francia se retiró del acuerdo unilateralmente. La presión sobre el oro se intensificó inmediatamente. Para marzo de 1968, el London Gold Pool colapsó completamente bajo el peso de la especulación implacable. Las naciones intentaron preservar el sistema de Bretton Woods, creando un mercado de oro de dos niveles o dual. Un mercado oficial donde los gobiernos y bancos centrales podían intercambiar oro a $35 la onza entre ellos. Y un mercado libre donde el oro podía comerciarse a precios de mercado determinados por oferta y demanda, que ya estaban muy por encima de $35 y subiendo. Por supuesto, tal política era completamente insostenible a largo plazo. No se puede mantener dos precios radicalmente diferentes para el mismo activo homogéneo indefinidamente en mercados interconectados. Los arbitrajistas inevitablemente encontrarían formas creativas de explotar la diferencia de precio. Para el verano de 1971, la situación se había vuelto absolutamente crítica e insostenible. En mayo de ese año, hubo una revaluación significativa del marco alemán que creó otra ola masiva de compras especulativas de oro en el Tesoro estadounidense. Esto exacerbó aún más el declive acelerado de la balanza de pagos estadounidense en relación con las reservas de oro cada vez más escasas. Los mercados monetarios internacionales estaban en caos visible. Los especuladores profesionales apostaban agresivamente contra el dólar en los mercados forward, convencidos de que una devaluación mayor era matemáticamente inevitable. Richard Nixon y sus asesores económicos más cercanos sabían perfectamente todo esto. Habían estado monitoreando la situación durante meses con creciente alarma. Paul Volcker, quien posteriormente se convertiría en presidente de la Reserva Federal y dominaría la inflación, en los años 80, era en ese momento crítico el subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios Internacionales. Volcker dirigía un grupo de trabajo interagencial secreto que estaba preparando múltiples opciones de contingencia para el posible cierre de la ventana del oro y otras acciones dramáticas para persuadir o forzar a países extranjeros de ajustar sus tipos de cambio a favor de Estados Unidos. Sabían que tenían que actuar decisivamente y pronto. Pero la pregunta crucial era exactamente cómo, cuándo y con qué paquete de políticas. Podían intentar defender el sistema existente con políticas ortodoxas, subir las tasas de interés agresivamente para hacer que el dólar fuera más atractivo y detener la salida de capital. Recortar el gasto gubernamental dramáticamente para reducir la cantidad de dólares entrando en circulación. Imponer controles de capital estrictos para evitar que el oro y los dólares salieran del país. Pero todas esas opciones ortodoxas tenían un costo político doméstico absolutamente enorme. Implicaban austeridad impopular, recesión económica dolorosa y admitir debilidad internacional. Y 1972 era año electoral presidencial. Nixon desesperadamente quería ser reelegido. No podía permitirse políticas contractivas que hundieran la economía estadounidense y aumentaran el desempleo justo antes de enfrentar a los votantes. O podían hacer exactamente lo contrario de la ortodoxia. Podían cerrar unilateralmente la ventana del oro sin consulta previa. Romper la promesa fundamental de Bretton Woods. Declarar que el dólar ya no sería convertible a oro. Y en lugar de estar limitados por la cantidad finita de metal precioso en las bóvedas de Fort Knox,
podían crear dólares sin restricción material absoluta. Esa fue la opción radical que finalmente eligieron. Pero no fue una decisión tomada impulsivamente a la ligera. Fue el resultado de meses de planificación secreta cuidadosa en los niveles más altos del gobierno. El 12 de agosto de 1971, un viernes por la tarde, Nixon se reunió en privado en la Casa Blanca con su secretario del Tesoro John Connally. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, H.R. Haldeman, reportó posteriormente en sus diarios meticulosamente detallados que el presidente decidió seguir adelante definitivamente con la nueva política económica radical en esa reunión crucial. Inmediatamente después de obtener el compromiso de Nixon, la reunión extraordinaria de Camp David fue organizada con el mayor secreto absoluto posible. Solo los asistentes económicos más cercanos y confiables fueron informados. Incluso el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional fueron deliberadamente excluidos de las conversaciones iniciales. Del 13 al 15 de agosto de 1971, ese fin de semana que cambiaría la historia económica global, Nixon convocó a sus principales asesores económicos y algunos miembros clave del personal de la Casa Blanca a Camp David, el retiro presidencial histórico en las montañas de Maryland. Entre los asistentes estaban el secretario del Tesoro John Connally, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto George Shultz, el subsecretario del Tesoro Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal Arthur Burns, el presidente del Consejo de Asesores Económicos Paul McCracken, el subsecretario del Tesoro para Política Económica Murray Weidenbaum, el consejero presidencial para Comercio Internacional Peter Peterson, el asistente presidencial para Asuntos Domésticos John Ehrlichman, el redactor de discursos presidenciales William Safire y varios otros funcionarios de nivel senior. La primera sesión plenaria comenzó exactamente a las 3:15 de la tarde del viernes 13 de agosto. Duró casi 4 horas intensas. Según las notas contemporáneas extremadamente detalladas, tomadas por Haldeman, quien era conocido por su meticulosidad obsesiva en documentar todo, la atmósfera inicial era tensa pero cargada de determinación. Nixon abrió la reunión con su característico sentido del drama histórico. Sabía perfectamente que lo que estaban a punto de hacer cambiaría fundamentalmente el curso de la historia económica mundial. Paul Volcker fue llamado a presentar primero. Explicó metódicamente la situación monetaria internacional con cifras precisas. Las reservas de oro monetario estadounidenses habían caído a aproximadamente 10.000 millones de dólares en valor a precio oficial, mientras que las obligaciones en dólares frente a gobiernos extranjeros y bancos centrales superaban con creces los 40.000 millones de dólares. La matemática era brutalmente clara e inescapable. El sistema de Bretton Woods era fundamental y matemáticamente insostenible en su forma actual. Parte 2 de 3. El shock de Nixon. La decisión que cambió el dinero para siempre. Pero lo que realmente catalizó la decisión final, ese viernes por la tarde, fue una comunicación urgente que Volcker había recibido recientemente de los británicos. El Banco de Inglaterra había enviado una solicitud formal para convertir aproximadamente 3.000 millones de dólares en oro físico. El término exacto utilizado en la comunicación diplomática británica era que querían cobertura para sus crecientes tenencias de dólares. Volcker, en su presentación a Nixon y al grupo reunido, interpretó esto de la manera más extrema y alarmante posible. Lo presentó como una demanda inmediata, urgente e inevitable que dispararía un efecto dominó de conversiones masivas. Algunos analistas económicos e historiadores posteriores que han estudiado los archivos han sugerido que Volcker posiblemente jugó con las palabras de manera estratégica, que probablemente había confusión lingüística o de traducción sobre lo que cobertura realmente significaba en el contexto específico de la solicitud británica. Pero en ese momento crucial, en esa sala en Camp David el viernes por la tarde, la presentación dramática de Volcker tuvo exactamente el efecto psicológico deseado.
pintó un cuadro vívido de crisis inminente e inevitable que requería acción inmediata y decisiva. El personaje más fascinante y maquiavélico de toda esa reunión histórica era, sin duda, John Connally. Connally no era un economista académico ni un tecnócrata de carrera. Era fundamentalmente un político de Texas, un demócrata conservador que Nixon había nombrado estratégicamente como secretario del Tesoro precisamente por sus habilidades políticas y de negociación brutal. Connally había sido gobernador de Texas durante 6 años. Había estado sentado en el auto presidencial con John F. Kennedy cuando fue asesinado en Dallas en 1963. Él mismo fue herido gravemente por 2 balas ese día traumático. Había sobrevivido cirugías extensas. Era carismático, agresivo, completamente confiado y absolutamente despiadado en negociaciones de cualquier tipo. Nixon lo adoraba precisamente por esas cualidades que él sentía que le faltaban personalmente. Connally argumentó con fuerza, retórica considerable, que cerrar la ventana del oro no solo era necesario por las circunstancias, sino que representaba una oportunidad estratégica extraordinaria. Podía usarse como palanca de negociación masiva para forzar a otros países, especialmente Alemania Occidental y Japón, a revaluar sus monedas significativamente hacia arriba contra el dólar. Connally vio esto no como una crisis defensiva, sino como una herramienta ofensiva de política exterior económica. Su filosofía de negociación internacional era brutalmente simple y directa. Como le dijo a Nixon en una conversación privada que Haldeman documentó: «Mi filosofía, señor presidente, es que todos los extranjeros están tratando de jodernos, y nuestro trabajo es joderlos primero antes de que nos jodan ellos». Arthur Burns, el distinguido presidente de la Reserva Federal, era el único disidente significativo y vocal en la sala ese viernes. Burns era un economista verdaderamente respetado en la profesión, cauteloso por temperamento y profundamente preocupado por las implicaciones a largo plazo de romper compromisos internacionales. Argumentó apasionadamente que romper unilateralmente la promesa de convertibilidad del oro dañaría gravemente e irreparablemente la credibilidad internacional de Estados Unidos, que sería visto como una traición por los aliados que habían confiado en la palabra estadounidense durante décadas, que podría desatar caos incontrolable en los mercados financieros mundiales. Burns abogó sinceramente por intentar una vez más negociar pacientemente con los europeos y japoneses para encontrar una solución cooperativa dentro del marco existente de Bretton Woods. Pero Connally lo aplastó sistemáticamente en el debate con argumentos pragmáticos. Argumentó con datos que las negociaciones multilaterales ya habían fracasado repetidamente durante años. Que los europeos y japoneses simplemente no tenían ningún incentivo económico o político para ayudar voluntariamente a Estados Unidos a resolver su problema de balanza de pagos, que beneficiaban enormemente del sistema actual y no lo cambiarían sin coerción, que la única manera realista de obligarlos a actuar cooperativamente era mediante un shock unilateral dramático que cambiara completamente el cálculo de sus intereses nacionales. Nixon, que nunca había tenido paciencia personal para la diplomacia prolongada y multilateral, y que enfrentaba presión política doméstica absolutamente enorme, con elecciones aproximándose, se inclinó decisivamente hacia la posición agresiva de Connally. Durante los 3 días completos del fin de semana en Camp David, el equipo económico refinó meticulosamente todos los detalles técnicos y políticos. No solo cerrarían dramáticamente la ventana del oro, implementarían simultáneamente un paquete integral y coordinado de políticas. Congelación obligatoria de salarios y precios por 90 días para controlar la inflación doméstica, que ya era problemática. Un arancel temporal del 10% sobre virtualmente todas las importaciones sujetas a aranceles para presionar económicamente a los socios comerciales principales.
recortes selectivos de impuestos para estimular el crecimiento económico doméstico y mejorar el clima político. Créditos fiscales generosos a la inversión empresarial para impulsar la manufactura estadounidense que estaba perdiendo competitividad. Era un plan verdaderamente integral y revolucionario, diseñado para abordar simultáneamente los problemas económicos domésticos e internacionales en un solo paquete dramático. William Safire, el talentoso redactor de discursos presidenciales, trabajó febrilmente durante todo el fin de semana para crear un mensaje público que vendiera estas políticas dramáticas y radicales al público estadounidense de manera efectiva. El desafío de comunicación era absolutamente enorme. ¿Cómo explicas al ciudadano promedio sin educación económica que Estados Unidos acababa de romper unilateralmente un compromiso internacional fundamental de décadas sin que parezca una admisión vergonzosa de debilidad nacional? La solución retórica ingeniosa fue envolverlo completamente en lenguaje nacionalista y populista. Culpar a especuladores internacionales anónimos y maliciosos. Presentarlo como protección necesaria para los trabajadores estadounidenses honestos. Hablar, inspiradoramente, de crear prosperidad renovada sin la carga de la guerra de Vietnam. El domingo 15 de agosto por la noche, a las 9 en punto hora del este, Nixon apareció en todas las cadenas de televisión nacional simultáneamente. Había interrumpido completamente la programación regular de domingo por la noche. Decenas de millones de estadounidenses sintonizaron sin tener la menor idea de qué esperar o por qué el presidente había solicitado tiempo de transmisión de emergencia. Nixon habló durante aproximadamente 16 minutos en total. Su tono cuidadosamente ensayado era serio pero fundamentalmente optimista y confiado. Presentó dramáticamente la nueva política económica como un acto decisivo de fortaleza nacional, definitivamente no como admisión de debilidad o fracaso. Dijo con convicción: el momento de acción decisiva es ahora. No voy a permitir que el dólar estadounidense sea rehén de especuladores internacionales que buscan ganancias a costa de los trabajadores estadounidenses. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía. Despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación, seguimos. La reacción global inmediata fue exactamente el shock masivo que Connally había predicho y deseado estratégicamente. En Europa, cuando abrieron los mercados el lunes por la mañana, los mercados monetarios se congelaron en estado de shock total. Los operadores profesionales de divisas simplemente no sabían cómo proceder o qué precios cotizar. El lunes por la mañana en Londres, cuando finalmente se abrieron los mercados financieros después del fin de semana, el caos era absolutamente total y visible. Los diferenciales normales entre precios de compra y venta de divisas se multiplicaron instantáneamente por un factor de 10 o más. Normalmente, un operador profesional podría cotizar una diferencia microscópica de quizás medio centavo entre lo que pagaría por comprar una moneda y lo que cobraría por venderla. De repente, esa mañana, esa diferencia se amplió dramáticamente a 5 centavos, o significativamente más. Era una medida directa de incertidumbre total, pánico del mercado y falta absoluta de liquidez normal. Los gobiernos europeos se sintieron profunda y genuinamente traicionados por el aliado en el que habían confiado durante décadas. Willy Brandt, el canciller socialdemócrata de Alemania Occidental, expresó públicamente profunda decepción y preocupación por el unilateralismo estadounidense. Los alemanes occidentales habían construido meticulosamente toda su recuperación económica extraordinaria de posguerra sobre la base de la estabilidad del marco alemán y su relación de tipo de cambio fijo con el dólar.
Ahora ese ancla fundamental de estabilidad había desaparecido repentinamente sin consulta ni advertencia. Los japoneses estaban aún más conmocionados, si eso era posible. Habían confiado completa y totalmente en Estados Unidos como su protector militar y socios económico. El tipo de cambio fijo de 360 yenes por dólar había estado absolutamente inmóvil durante casi 2 décadas completas. Era literalmente la base de toda su planificación económica, empresarial y gubernamental. Un funcionario senior del Ministerio de Finanzas japonés expresó posteriormente con amargura: «Fuimos demasiado ingenuos y confiados al creer ciegamente al presidente Johnson y al presidente Nixon cuando prometieron solemne y repetidamente que Estados Unidos jamás devaluaría el dólar bajo ninguna circunstancia». Recordó con ironía cómo en la reunión anual de banqueros internacionales de Múnich, apenas 11 semanas antes de la reunión secreta de Camp David, el secretario Connally había reiterado públicamente y enfáticamente la promesa sagrada de no devaluar. Y ahora esa promesa había sido destruida unilateralmente. Pero la jugada estratégica más brillante, cínica y efectiva de Connally aún estaba por venir en los meses siguientes. En noviembre de 1971, durante una reunión extraordinaria del grupo de los 10 países más ricos en Roma, Connally pronunció la frase que lo haría permanentemente infame en toda la historia económica internacional. Cuando los ministros de finanzas europeos expresaron su profunda preocupación por el caos monetario desatado, cuando señalaron razonablemente que sus países estaban acumulando enormes reservas de dólares que ahora parecían inseguros y cuestionables, cuando exigieron con creciente frustración claridad y compromiso sobre las intenciones futuras estadounidenses, Connally les respondió con una franqueza brutal que los dejó atónitos. «El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema». Esa frase extraordinaria encapsula absolutamente perfectamente la estrategia maquiavélica completa detrás de todo el shock de Nixon. Estados Unidos estaba usando el dólar conscientemente no como un bien público global benevolente, sino como un instrumento puro de política nacional y poder geopolítico. Y Connally estaba dejando perfectamente claro, sin ninguna ambigüedad diplomática, que los intereses económicos y políticos estadounidenses vendrían absoluta e inequívocamente, primero, completamente sin importar las consecuencias económicas o políticas para otros países aliados o no. Era una declaración descarnada de poder hegemónico crudo, sin ninguna disculpa ni pretensión de multilateralismo cooperativo. Connally era apodado Tifón por sus contemporáneos asiáticos aterrorizados. Era genuinamente una fuerza implacable de la naturaleza en negociaciones. Intimidaba sistemáticamente, exigía sin concesiones, nunca cedía ni un centímetro. El objetivo estratégico explícito de toda esta presión económica y psicológica brutal era forzar coercitivamente a Alemania, Japón y otros países con grandes superávits comerciales persistentes a revaluar sus monedas muy significativamente hacia arriba contra el dólar estadounidense. Eso haría automáticamente las exportaciones estadounidenses mucho más baratas y competitivas en mercados mundiales, y simultáneamente haría las importaciones extranjeras mucho más caras para consumidores estadounidenses, mejorando drásticamente la deteriorada balanza comercial estadounidense. El arancel temporal del 10% sobre importaciones era simultáneamente la zanahoria tentadora y el palo amenazante. Estados Unidos prometió levantarlo condicionalmente solo cuando otros países cooperaran plenamente con las revaluaciones monetarias sustanciales exigidas. Después de meses de negociaciones extremadamente tensas y a menudo acrimoniosas, las principales economías industrializadas finalmente se reunieron en diciembre de 1971 en el histórico Smithsonian Institution en Washington. El resultado diplomático fue el llamado Acuerdo Smithsoniano. El dólar estadounidense fue oficialmente devaluado de $35 por
onza de oro a $38 por onza, representando una devaluación de aproximadamente 8.57%, aunque crucialmente la convertibilidad real directa en oro físico no fue restaurada en absoluto. Japón acordó revaluar el yen hacia arriba en aproximadamente 17% sustanciales. El marco alemán se apreció aproximadamente 14% significativos. Otras monedas europeas principales también se ajustaron al alza en diversos porcentajes. Las bandas de fluctuación diaria permitidas alrededor de las paridades centrales se ampliaron de un estrecho 1% a un más flexible 2.25%. Nixon, con su absolutamente característico exceso de retórica grandilocuente, proclamó públicamente en una conferencia de prensa que el acuerdo smithsoniano era nada menos que el acuerdo monetario más significativo en toda la historia del mundo. Pero los observadores económicos más sofisticados y realistas sabían perfectamente que en realidad era solo una solución diplomática temporal extremadamente frágil. El acuerdo smithsoniano duró patéticamente menos de 15 meses escasos antes de colapsar completamente. Para febrero de 1973, la especulación agresiva contra el dólar se reanudó con ferocidad renovada en todos los mercados. Estados Unidos se vio forzado a devaluar el dólar nuevamente en un 10% adicional sustancial a $42 por onza de oro nominal. Pero ni siquiera esa segunda devaluación dramática funcionó para estabilizar el sistema. En marzo de 1973, apenas 15 meses después del optimismo del Smithsonian, el sistema completo de tipos de cambio fijos entre las principales monedas colapsó total y definitivamente. Los principales países industrializados permitieron finalmente que sus monedas flotaran libremente contra el dólar estadounidense, basándose puramente en fuerzas de oferta y demanda del mercado. El sistema de Bretton Woods que había gobernado las finanzas internacionales durante casi 3 décadas había muerto oficial y completamente. La era del dinero fiduciario puro, sin ningún ancla en metales preciosos, había comenzado definitivamente. Y con ella comenzó una nueva era sin precedentes de volatilidad monetaria dramática, inflación crónica persistente y redistribución masiva silenciosa de riqueza entre clases sociales. Los años de la década de 1970 fueron traumáticos económicamente para la mayoría de la población. La inflación de precios al consumidor en Estados Unidos se disparó a niveles no vistos en décadas. Alcanzó más del 11% anual en 1974, después del shock petrolero. Bajó brevemente y temporalmente con políticas restrictivas, pero luego volvió a subir dramáticamente a más del 13% anual en 1980 con el segundo shock petrolero. Los economistas académicos acuñaron el término completamente nuevo de estanflación para describir la combinación económica tóxica y supuestamente imposible de inflación alta persistente y crecimiento económico estancado o negativo simultáneamente. El desempleo también subió consistentemente a niveles muy preocupantes. Fueron años traumáticos de líneas interminables de automóviles en las gasolineras debido al embargo petrolero árabe y racionamiento. Fueron años de profunda incertidumbre económica, malestar social y pérdida de confianza. Pero para los individuos e instituciones que entendieron correctamente lo que realmente estaba sucediendo estructuralmente en el sistema monetario, fueron años de oportunidad extraordinaria para acumular riqueza. Porque el cierre definitivo de la ventana del oro liberó completamente a Estados Unidos para crear dinero fiduciario sin absolutamente ninguna restricción material. Y ese dinero nuevo recién creado fluyó inevitablemente hacia los mercados de activos financieros primero. Si comprendías claramente que el dinero fiduciario sin respaldo perdería valor adquisitivo inevitablemente a través de inflación, te movías estratégicamente y agresivamente hacia activos reales tangibles. Si comprabas propiedades inmobiliarias, oro físico,
acciones de empresas sólidas o negocios generadores de flujo de efectivo durante los años 70 a precios deprimidos, te hiciste genuinamente rico en términos relativos comparado con tus pares. Si por el contrario mantenías ingenuamente tu dinero en efectivo bajo el colchón o en bonos de tasa de interés fija, fuiste absolutamente devastado y empobrecido por la inflación galopante. Fue, irónicamente, Paul Volcker, uno de los arquitectos técnicos originales del shock de Nixon, quien finalmente domó la bestia inflacionaria salvaje que se había desatado. Cuando fue nombrado presidente de la Reserva Federal por el presidente Carter en 1979, Volcker tomó la decisión extraordinariamente valiente y dolorosa de elevar las tasas de interés a niveles absolutamente sin precedentes en la historia estadounidense moderna. La tasa objetivo de fondos federales alcanzó un asombroso 19% o más. Las tasas hipotecarias para compradores de viviendas llegaron a superar el 20% anual. Esto provocó deliberadamente una recesión económica brutal y profunda en toda la economía estadounidense. El desempleo subió dramáticamente por encima del 10% de la fuerza laboral. Industrias enteras colapsaron temporalmente. El sufrimiento económico fue real y generalizado. Pero la medicina amarga funcionó eventualmente. Rompió finalmente la espina dorsal de las expectativas inflacionarias arraigadas. Para 1983, la inflación había bajado exitosamente a alrededor del 3% anual manejable. Pero el costo humano fue absolutamente enorme y cayó desproporcionadamente sobre ciertos grupos. Los países en desarrollo del tercer mundo, que habían tomado prestados ingenuamente petrodólares, reciclados a tasas de interés variables en los años 70, fueron completamente aplastados cuando Volcker subió dramáticamente las tasas en los 80. México declaró efectiva bancarrota y moratoria de pagos en agosto de 1982, incapaz de pagar intereses sobre su deuda externa. Brasil, Argentina, Venezuela y docenas de otros países entraron rápidamente en crisis de deuda externa severas similares. África subsahariana y América Latina vivieron lo que los economistas del desarrollo llaman eufemísticamente décadas perdidas. Millones o posiblemente decenas de millones de personas cayeron de la clase media a la pobreza absoluta. El desarrollo económico retrocedió décadas. Todo fundamentalmente porque el sistema monetario global ahora estaba gobernado no por reglas objetivas predecibles basadas en oro, sino por las decisiones discrecionales de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, que naturalmente priorizaba intereses domésticos estadounidenses. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Y aquí está el punto crucial fundamental que la inmensa mayoría de la gente común nunca comprende realmente. El sistema monetario que tenemos hoy globalmente, el sistema de dinero fiduciario puro, con el dólar estadounidense como moneda de reserva absolutamente dominante, no es en absoluto el resultado inevitable de fuerzas económicas naturales evolutivas. Es fundamentalmente el resultado directo de una decisión política deliberada tomada durante un solo fin de semana en agosto de 1971 por un puñado pequeño de hombres poderosos reunidos en una cabaña aislada en las montañas de Maryland. Y esa decisión política favorece estructural y sistemáticamente a ciertos grupos económicos y sociales sobre otros de maneras profundas. Contenido adicional para insertar. El shock de Nixon. 2.600 palabras. Este contenido debe insertarse después del segundo CTA en la parte 2. Las naciones intentaron entonces preservar desesperadamente el sistema de Bretton Woods, creando un mercado de oro de dos niveles o dual completamente sin precedentes.
Un mercado oficial restringido donde solamente los gobiernos y bancos centrales podían intercambiar oro a $35 la onza entre ellos bajo reglas estrictas. Y un mercado libre completamente separado, donde el oro podía comerciarse libremente a precios de mercado determinados por oferta y demanda privada, que ya estaban muy por encima de $35 y subiendo constantemente. En el mercado libre, el oro rápidamente subió a $40, luego a 45, creando una brecha creciente. Por supuesto, tal política de dos precios era completamente insostenible a largo plazo desde cualquier perspectiva económica sensata. No se puede mantener dos precios radicalmente diferentes para exactamente el mismo activo homogéneo y fungible indefinidamente en mercados globalmente interconectados. Los arbitrajistas inevitablemente encontrarían formas cada vez más creativas y sofisticadas de explotar la diferencia de precio para ganancias privadas. De hecho, bancos comerciales sofisticados y traders profesionales de commodities comenzaron inmediatamente a explotar estas brechas. Desarrollaron esquemas complejos usando subsidiarias en diferentes jurisdicciones. Compraban oro en el mercado oficial a través de conexiones con bancos centrales cooperativos y lo revendían en el mercado libre para ganancias garantizadas. Usaban transacciones de papel complejas y contratos forward para capturar la diferencia de precio sin necesariamente mover oro físico. Estas actividades drenaban sistemáticamente oro del sistema oficial hacia el mercado privado, exacerbando el problema fundamental. Para el verano caluroso de 1971, la situación se había vuelto absolutamente crítica e insostenible, incluso para los más optimistas. En mayo de ese año particularmente volátil, hubo una revaluación significativa y súbita del marco alemán que creó otra ola masiva de compras especulativas de oro y ventas de dólares en el Tesoro estadounidense. Los inversionistas y bancos centrales interpretaron la revaluación alemana como señal de que el sistema completo estaba a punto de colapsar. Esto exacerbó aún más el declive ya acelerado de la balanza de pagos estadounidense en relación con las reservas de oro cada vez más escasas e insuficientes. Los mercados monetarios internacionales, en Londres, Frankfurt, Tokio y Nueva York, estaban en caos completamente visible. Los especuladores profesionales con recursos masivos apostaban agresivamente contra el dólar en los mercados forward de divisas, convencidos absolutamente de que una devaluación mayor era matemáticamente inevitable e inminente. Los bancos centrales europeos, particularmente el Bundesbank alemán, estaban recibiendo flujos masivos de dólares cada día que no podían controlar. Empresas e inversionistas privados estaban convirtiendo dólares a marcos, anticipando revaluación. En mayo de 1971, el Bundesbank recibió aproximadamente 2.000 millones de dólares en entradas en solo una semana. Esto era aproximadamente el 15% de todas sus reservas existentes, llegando en 5 días. Era completamente inmanejable. El Bundesbank cerró temporalmente sus mercados de cambio y permitió que el marco flotara, rompiendo efectivamente las reglas de Bretton Woods. Los japoneses enfrentaban presiones similares, pero se resistían más obstinadamente a cualquier cambio. El Ministerio de Finanzas japonés y el Banco de Japón estaban comprometidos fanáticamente con mantener el tipo de cambio de 360 yenes por dólar. Habían construido toda su estrategia de crecimiento económico orientado a exportaciones alrededor de ese tipo de cambio favorable. Una revaluación del yen haría sus exportaciones menos competitivas inmediatamente, pero los flujos de dólares hacia Japón también eran masivos e insostenibles. Las reservas de divisas japonesas estaban creciendo a tasas alarmantes. Richard Nixon y sus asesores económicos más cercanos y confiables sabían perfectamente todo esto con detalle técnico completo. Habían estado monitoreando obsesivamente la situación durante meses con creciente alarma y frustración. Paul Volcker,
quien posteriormente se convertiría en presidente legendario de la Reserva Federal y dominaría decisivamente la inflación en los años 80 mediante políticas extremadamente restrictivas. Era en ese momento crítico el subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios Internacionales bajo Connally. Volcker era un economista de carrera altamente técnico. Había trabajado en el Tesoro y la Reserva Federal. Conocía todos los detalles del sistema monetario internacional. Volcker dirigía un grupo de trabajo interagencial completamente secreto, conocido internamente como el Volcker Working Group, que estaba preparando múltiples opciones complejas de contingencia para el posible cierre unilateral de la ventana del oro y otras acciones dramáticas coordinadas para persuadir o forzar coercitivamente a países extranjeros de ajustar sus tipos de cambio sustancialmente a favor de Estados Unidos. Sabían con certeza que tenían que actuar decisivamente y muy pronto. Pero la pregunta crucial y difícil era exactamente cómo actuar, cuándo precisamente, y con exactamente qué paquete específico de políticas coordinadas. Tenían básicamente dos caminos, radicalmente diferentes. Podían intentar defender el sistema existente de Bretton Woods con políticas económicas ortodoxas y contractivas. Subir las tasas de interés muy agresivamente para hacer que el dólar fuera mucho más atractivo internacionalmente y detener completamente la salida de capital especulativo. Recortar el gasto gubernamental federal dramáticamente para reducir significativamente la cantidad de dólares nuevos entrando en circulación internacional. Imponer controles de capital estrictos y comprensivos para evitar físicamente que el oro y los dólares salieran del país sin autorización. Estas eran las políticas que economistas ortodoxos del FMI recomendaban. Pero todas esas opciones contractivas ortodoxas tenían un costo político doméstico absolutamente enorme e inaceptable. Implicaban austeridad fiscal impopular, recesión económica dolorosa con alto desempleo y admitir públicamente debilidad internacional humillante. Y 1972 era año electoral presidencial crucial. Nixon desesperadamente quería y necesitaba ser reelegido para un segundo término. Su presidencia había sido controvertida. La guerra de Vietnam era profundamente impopular. Las protestas callejeras eran constantes. No podía absolutamente permitirse políticas contractivas que hundieran intencionalmente la economía estadounidense y aumentaran el desempleo justo antes de enfrentar a los votantes en urnas. O podían hacer exactamente lo contrario radical de la ortodoxia económica. Podían cerrar unilateralmente la ventana del oro sin ninguna consulta multilateral previa. Romper la promesa fundamental de Bretton Woods, que había sido la base del sistema durante décadas. Declarar que el dólar ya no sería convertible a oro bajo ninguna circunstancia. Y en lugar de estar limitados restrictivamente por la cantidad finita de metal precioso en las bóvedas profundas de Fort Knox, podían crear dólares sin restricción material absoluta alguna mediante el simple proceso de monetización de deuda. Esa fue la opción radical e históricamente sin precedentes que finalmente eligieron conscientemente. Pero no fue una decisión tomada impulsivamente a la ligera en un momento de pánico. Fue el resultado de meses de planificación técnica secreta extremadamente cuidadosa en los niveles más altos del gobierno federal. En los archivos históricos, ahora desclasificados, podemos ver que el grupo de Volcker había estado trabajando en escenarios de contingencia desde principios de 1971. Habían preparado borradores de órdenes ejecutivas. Habían analizado las autoridades legales del presidente bajo varias leyes antiguas de emergencia económica. Habían modelado posibles reacciones de diferentes países. Habían calculado los efectos probables en tipos de cambio. Era una operación de planificación gubernamental masiva y secreta. El 12 de agosto de 1971, un viernes caluroso por 100 la tarde en Washington, Nixon se reunió en privado en el despacho oval de la Casa Blanca
con su secretario del Tesoro John Connally durante aproximadamente 2 horas. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, H.R. Haldeman, quien era notoriamente meticuloso en documentar absolutamente todo, reportó posteriormente en sus diarios personales extremadamente detallados que el presidente tomó la decisión final definitiva de seguir adelante con la nueva política económica radical en esa reunión crucial del viernes. Inmediatamente después de obtener el compromiso firme e irreversible de Nixon, la reunión extraordinaria de Camp David fue organizada con el mayor secreto gubernamental absoluto posible. Solo los asistentes económicos más cercanos, confiables y esenciales fueron informados e invitados. Incluso el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional bajo Henry Kissinger fueron deliberadamente excluidos de las conversaciones iniciales de planificación, porque Nixon y Connally no confiaban en que mantuvieran el secreto o que no intentaran sabotear la política por preocupaciones diplomáticas. La exclusión de Kissinger fue particularmente notable y reveladora. Kissinger era el consejero de Seguridad Nacional de Nixon y normalmente estaría centralmente involucrado en cualquier decisión de política exterior de esta magnitud. Pero Kissinger no fue invitado al fin de semana de Camp David. No fue consultado sobre la decisión. Solo fue informado después de que la decisión ya estaba tomada. Esto reflejaba la visión de Nixon y Connally de que esto era fundamentalmente una decisión económica y política doméstica, no una decisión de política exterior que requiriera el tipo de diplomacia multilateral que Kissinger practicaba. Querían acción unilateral y decisiva, no negociación prolongada. Del 13 al 15 de agosto de 1971, ese fin de semana histórico que cambiaría literal e irreversiblemente la historia económica global completa, Nixon convocó a sus principales asesores económicos más confiables y algunos miembros clave del personal político de la Casa Blanca a Camp David, el retiro presidencial histórico y aislado en las montañas boscosas de Maryland. Camp David era el lugar perfecto para reuniones secretas de máxima importancia. Estaba completamente aislado de periodistas. Era seguro militarmente. Tenía todas las instalaciones de comunicación necesarias. Y el ambiente informal del retiro de montaña facilitaba discusiones francas sin las formalidades restrictivas de la Casa Blanca. Entre los asistentes cuidadosamente seleccionados estaban el secretario del Tesoro John Connally, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto George Shultz, quien posteriormente sería secretario de Estado, el subsecretario del Tesoro Paul Volcker, quien posteriormente salvaría el dólar con políticas draconianas, el presidente de la Reserva Federal Arthur Burns, quien era el único economista realmente académico del grupo, el presidente del Consejo de Asesores Económicos Paul McCracken, el subsecretario del Tesoro para Política Económica Doméstica Murray Weidenbaum, el consejero presidencial para Comercio Internacional Peter Peterson, quien posteriormente fundaría el Blackstone Group, el asistente presidencial para Asuntos Domésticos John Ehrlichman, quien posteriormente iría a prisión por Watergate, el talentoso redactor de discursos presidenciales William Safire, quien posteriormente se convertiría en columnista influyente del New York Times, y varios otros funcionarios técnicos de nivel senior necesarios para detalles de implementación. La primera sesión plenaria formal comenzó exactamente a las 3:15 de la tarde del viernes 13 de agosto, en el salón principal de conferencias de Camp David. Duró casi 4 horas intensas e ininterrumpidas de debate detallado. Según las notas contemporáneas, extremadamente detalladas y meticulosas tomadas por Haldeman en tiempo real, quien era conocido obsesivamente por su meticulosidad en documentar absolutamente todo para los archivos históricos, la atmósfera inicial en la sala era palpablemente tensa, pero simultáneamente cargada de determinación histórica compartida. Todos los presentes entendían que estaban participando en un momento potencialmente decisivo de la historia. Nixon abrió la reunión dramáticamente con su característico sentido agudo del drama histórico y la importancia del momento.
Sabía perfecta y profundamente que lo que estaban a punto de decidir y hacer cambiaría fundamentalmente el curso completo de la historia económica mundial durante generaciones. Era su momento de grandeza histórica. Paul Volcker fue llamado estratégicamente a presentar primero para establecer el marco técnico. Explicó metódica y sistemáticamente la situación monetaria internacional actual con cifras económicas precisas y proyecciones. Las reservas de oro monetario estadounidenses habían caído dramáticamente a aproximadamente 10.000 millones de dólares en valor a precio oficial de $35 por onza, mientras que las obligaciones acumuladas en dólares frente a gobiernos extranjeros y bancos centrales superaban con creces los 40.000 millones de dólares y seguían creciendo diariamente. La matemática era brutalmente clara, simple e inescapable para cualquiera que entendiera aritmética básica. El sistema de Bretton Woods era fundamental y matemáticamente insostenible en su forma actual, y colapsaría inevitablemente pronto con o sin acción estadounidense. Volcker presentó gráficos y tablas detalladas que mostraban la caída de las reservas de oro mes tras mes. Mostró proyecciones que indicaban que al ritmo actual de conversiones, Estados Unidos podría quedarse completamente sin oro monetario en menos de un año. Mostró cómo las tenencias de dólares extranjeros estaban creciendo exponencialmente. Era una presentación diseñada para crear un sentido de urgencia y crisis inminente. Y funcionó perfectamente. Incluso los escépticos en la sala comenzaron a aceptar que algo dramático tenía que hacerse. Pero lo que realmente catalizó la decisión final ese viernes. Por la tarde fue una comunicación urgente y alarmante que Volcker había recibido recientemente directamente de los británicos a través de canales diplomáticos confidenciales. El Banco de Inglaterra había enviado una solicitud formal al Tesoro estadounidense para convertir aproximadamente 3.000 millones de dólares de sus reservas en oro físico lo antes posible. 3.000 millones era aproximadamente el 30% de todas las reservas de oro estadounidenses restantes. Era una cantidad absolutamente masiva que podría desencadenar un efecto dominó catastrófico. El término exacto utilizado en la comunicación diplomática británica, algo ambigua, era que querían cobertura adecuada para sus crecientes tenencias rápidamente de dólares que consideraban cada vez más arriesgadas e inseguras. Volcker, en su presentación dramática cuidadosamente preparada a Nixon y al grupo reunido en Camp David, interpretó estratégicamente esta solicitud británica de la manera más extrema y alarmante posible para efectos de persuasión. Lo presentó explícitamente como una demanda inmediata, urgente, inevitable e innegociable que dispararía automáticamente un efecto dominó masivo de conversiones simultáneas por otros países imitadores. Sugirió que si Estados Unidos cumplía con la solicitud británica, Francia inmediatamente exigiría lo mismo. Luego, Alemania. Luego, Japón. Y el sistema completo colapsaría en semanas o incluso días en un pánico monetario global total. Algunos analistas económicos profesionales e historiadores académicos posteriores, que han estudiado meticulosamente los archivos desclasificados y entrevistado a participantes sobrevivientes, han sugerido que Volcker posiblemente jugó deliberadamente con las palabras de manera estratégica y exageró la amenaza. Que probablemente había confusión lingüística genuina o de traducción diplomática sobre lo que cobertura realmente significaba específicamente en el contexto técnico particular de la solicitud británica. Que los británicos posiblemente solo querían garantías adicionales o líneas de crédito swap, no necesariamente conversión física inmediata de 3.000 millones completos. Que Volcker aprovechó intencionalmente esta ambigüedad para crear máximo sentido de crisis y urgencia para forzar acción decisiva. Pero en ese momento crucial histórico, en esa sala tensa en Camp David, el viernes por la tarde, la presentación dramática meticulosamente preparada de Volcker tuvo exactamente el efecto psicológico deseado e intencionado.
pintó un cuadro vívido y aterrador de crisis monetaria internacional inminente e inevitable que requería acción gubernamental, inmediata y decisiva sin más demora ni deliberación prolongada. Los gráficos mostraban las reservas cayendo. Las proyecciones mostraban colapso inminente. Los escenarios mostraban pánico global. Era una presentación diseñada específicamente para eliminar cualquier resistencia restante al plan radical de cerrar unilateralmente la ventana del oro. Nixon absorbió toda esta información técnica y luego hizo la pregunta crucial directa. ¿Cuáles son nuestras opciones realistas? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Volcker respondió sombríamente que no hacer nada garantizaba colapso caótico incontrolado dentro de semanas o meses máximo, que Estados Unidos perdería todo su oro, que el dólar colapsaría, que habría pánico financiero global, que la economía mundial entraría en recesión severa, que Estados Unidos sería culpado por todo. Era el peor escenario posible, pintado vívidamente. ¿Y si intentamos defender el sistema con políticas ortodoxas?, preguntó Nixon. Arthur Burns tomó la palabra para explicar que eso requeriría tasas de interés muy altas que matarían la economía doméstica y el mercado de valores. Recortes de gasto que eliminarían programas populares. Controles de capital que enfurecerían a empresas. Y aún así probablemente fallaría porque la confianza ya estaba rota. Era una opción política suicida en año electoral. Entonces Connally presentó su alternativa radical: cerrar la ventana del oro unilateralmente, imponer un arancel temporal para presionar a otros países, controles de precios y salarios domésticos para controlar inflación, estímulos fiscales para crecimiento, un paquete completo coordinado que cambiaría completamente el juego. Lo presentó no como admisión de derrota, sino como acto de fortaleza y liderazgo. Estados Unidos imponiendo sus propios términos al mundo, en lugar de ser víctima pasiva de especuladores. El debate continuó durante horas. Burns expresó preocupaciones éticas sobre romper compromisos internacionales. Schultz preguntó sobre consecuencias a largo plazo. McCracken analizó efectos económicos técnicos. Pero gradualmente, el grupo convergió hacia la opción de Connally. Era audaz, era radical, pero parecía la única opción que servía a los intereses estadounidenses, y era políticamente viable doméstica. Parte 3 de 3. El shock de Nixon. La decisión que cambió el dinero para siempre. Favorece sistemática y estructuralmente a los tenedores de activos financieros sobre los trabajadores asalariados dependientes. Porque cuando se crea dinero nuevo en el sistema mediante expansión monetaria, los precios de los activos financieros y reales suben inevitablemente mucho más rápido que los salarios nominales de los trabajadores. Favorece enormemente a Estados Unidos sobre prácticamente todos los demás países del mundo, porque Estados Unidos puede imprimir libremente la moneda de reserva mundial y usarla directamente para comprar bienes reales, recursos, naturales y servicios de otros países que deben trabajar para ganar esos dólares. Favorece claramente a las instituciones financieras grandes sobre las empresas productivas pequeñas y medianas, porque las instituciones financieras sofisticadas tienen acceso directo privilegiado al dinero recién creado a través del complejo sistema bancario de reserva fraccionaria y las operaciones masivas de mercado abierto de la Reserva Federal. Los datos económicos históricos lo demuestran con claridad estadística absolutamente brutal e incontrovertible. La participación del sector financiero en las ganancias corporativas totales de Estados Unidos ha crecido dramáticamente de aproximadamente 15% en los años 70 inmediatamente después del shock de Nixon a más del 30% o incluso 35% en las décadas recientes dependiendo de la medición exacta. Mientras tanto, la participación de los salarios y compensaciones laborales en el Producto Interno Bruto total ha caído consistente y persistentemente. Entre 1970 y 2020,
cayó de aproximadamente 64% del PIB a solo 56% o menos. Ese 8% del PIB que se desplazó silenciosa y sistemáticamente de los trabajadores asalariados hacia los propietarios de capital financiero representa literalmente billones de dólares acumulados, transferidos silenciosamente sin que la mayoría de la gente lo note conscientemente. ¿Y a dónde fue exactamente todo ese dinero transferido? Fue directa y sistemáticamente hacia los mercados de activos financieros y reales. El índice de precios de las viviendas residenciales en Estados Unidos ha subido aproximadamente 600% o más desde el año 1971 hasta hoy. El mercado de valores estadounidense, medido por el índice S&P 500 de las empresas más grandes, ha subido asombrosamente más de 7.000% en términos nominales en el mismo periodo de 5 décadas. Mientras tanto, los salarios reales promedio ajustados honestamente por inflación apenas se han movido significativamente para el trabajador mediano. Un trabajador de manufactura promedio en 1971 ganaba aproximadamente $4.50 por hora trabajada. Ajustado apropiadamente por inflación acumulada, usando índices consistentes, eso equivale a aproximadamente 27 o 28 dólares en poder adquisitivo de dinero actual. El salario promedio actual real en el sector de manufactura es aproximadamente 25 dólares por hora. Ha disminuido en términos de poder adquisitivo real a pesar de 5 décadas de supuesto progreso económico y tecnológico. Pero aquí está el verdadero genio maquiavélico brillante del sistema monetario fiduciario moderno. Es casi completamente invisible e incomprensible para la inmensa mayoría de la gente común sin educación, financiera sofisticada. No hay ningún decreto gubernamental explícito que declare abiertamente que transferiremos sistemáticamente riqueza y poder adquisitivo de los trabajadores asalariados hacia los propietarios de activos financieros. No hay ninguna ley formal que establezca claramente que favoreceremos estructuralmente a las instituciones financieras grandes sobre empresas productivas pequeñas. Sucede completamente automático, mecánico y silenciosamente, a través de los procesos técnicos de inflación monetaria persistente y el complejo sistema de banca de reserva fraccionaria que pocos entienden. Es objetivamente un sistema perfecto de extracción silenciosa de riqueza porque es completamente invisible y extremadamente difuso en sus mecanismos. Nadie es claramente identificable como el villano malicioso. No hay nadie específico a quien culpar directamente con certeza. Cuando Nixon cerró definitivamente la ventana del oro en agosto de 1971, liberó completamente a Estados Unidos de las restricciones físicas limitantes del patrón oro clásico. Pero simultánea e inevitablemente, también liberó al gobierno federal estadounidense de toda disciplina fiscal externa real y vinculante. Porque ahora podía financiar literalmente cualquier déficit presupuestario de cualquier tamaño, simplemente creando dinero nuevo de la nada mediante el proceso técnico de monetización de deuda. No tenía que preocuparse más por quedarse sin oro físico en las bóvedas. Solo tenía que gestionar políticamente el problema visible de la inflación de precios al consumidor. Y la inflación es fundamentalmente un problema político de percepción que puede ser gestionado efectivamente con narrativa persuasiva y manipulación estadística de índices. Considera cuidadosamente este hecho técnico crucial. La forma metodológica específica en que Estados Unidos calcula oficialmente la inflación ha sido modificada y cambiada dramáticamente, múltiples veces desde los años 70. La fórmula técnica del índice de precios al consumidor ha sido revisada y ajustada repetidamente de maneras que consistentemente producen números oficiales más bajos. Cambios metodológicos técnicos como sustitución hedónica, ajuste de calidad hedonista, ponderación geométrica en lugar de aritmética y exclusión de categorías volátiles hacen sistemáticamente que la inflación oficial reportada parezca significativamente más baja
de lo que la mayoría de la gente experimenta subjetivamente en su vida diaria real cuando compra alimentos, vivienda, educación y salud. Economistas independientes que han calculado retrospectivamente estiman que si se calculara la inflación actual usando exactamente la metodología oficial que se usaba en 1980 sin cambios, la tasa sería consistentemente aproximadamente el doble del número oficial reportado por el gobierno. Esto no es teoría conspirativa paranoica. Es política pública oficial completamente documentada en los registros del Congreso. Se hace deliberadamente para reducir mecánicamente los pagos gubernamentales indexados a la inflación como beneficios del seguro social y para hacer que la economía parezca estadísticamente mejor de lo que realmente es para propósitos políticos. El sistema del petrodólar que Estados Unidos estableció estratégicamente con Arabia Saudita en 1973 fue objetivamente la pieza final crucial del rompecabezas monetario global. Ancló efectivamente la demanda estructural global de dólares estadounidenses al petróleo, que es objetivamente el recurso energético más importante y crítico del mundo industrial moderno. Esto permitió brillantemente a Estados Unidos continuar imprimiendo dólares en cantidades masivas sin enfrentar inmediatamente una crisis catastrófica de confianza internacional. Porque literalmente todo el mundo necesitaba inevitablemente dólares para comprar el petróleo que sus economías requerían para funcionar. Era estratégicamente brillante. Era geopolíticamente despiadado. Y funcionó extraordinariamente bien durante 5 décadas completas, casi sin desafío serio. Pero ahora, ese sistema del petrodólar está finalmente bajo presión geopolítica y económica sin precedentes históricos. China no solo quiere desafiar retóricamente el sistema del petrodólar estadounidense. Está construyendo sistemática y pacientemente todas las herramientas institucionales y financieras necesarias para eventualmente reemplazarlo o al menos crear una alternativa viable. El petroyuan para comercio de energía. El sistema de pagos internacionales CIPS como alternativa técnica a SWIFT dominado por Occidente. El yuan digital respaldado directamente por el Banco Central chino. Acuerdos bilaterales de intercambio de monedas con literalmente docenas de países en todos los continentes. China está ejecutando una estrategia coherente a muy largo plazo, con paciencia extraordinaria y determinación absoluta. Rusia, forzada brutalmente por sanciones económicas occidentales comprensivas después de la invasión de Ucrania, se ha convertido involuntariamente en un aliado estratégico poderoso de esta estrategia monetaria china de diversificación. Ha dejado de usar dólares casi completamente en todo su comercio internacional. Ha acumulado oro físico masivamente en sus reservas oficiales. Ha desarrollado completamente sistemas de pago alternativos que funcionan independientemente de la infraestructura financiera occidental. Los BRICS, ahora dramáticamente expandidos recientemente con la adhesión formal de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán, como miembros plenos, representan colectivamente aproximadamente 45% del Producto Interno Bruto Global Total, medido en paridad de poder adquisitivo. Eso es objetivamente más grande que todo el G7 combinado de las democracias industriales ricas tradicionales. El mundo está cambiando geopolítica y económicamente de maneras profundas. La dominación monetaria absoluta e incuestionable del dólar estadounidense está siendo erosionada lenta, pero absolutamente inevitablemente. Esto definitivamente no significa que el dólar colapsará catastróficamente mañana en algún evento dramático único. Sigue siendo objetivamente la moneda de reserva dominante por márgenes considerables. Pero su porcentaje de las reservas oficiales globales totales está cayendo mensurable y consistentemente. Su uso proporcional en transacciones de comercio internacional está disminuyendo gradualmente. Alternativas creíbles están emergiendo por primera vez en décadas. Estamos presenciando objetivamente una transición monetaria histórica
de magnitud comparable a eventos pasados como el fin del patrón oro británico. Una transición que probablemente tomará décadas completas en desarrollarse completamente, pero que es absolutamente inexorable en su dirección. Y en esa transición monetaria histórica, como en absolutamente todas las transiciones monetarias mayores a lo largo de la historia humana, habrá ganadores económicos masivos y perdedores económicos masivos. Los individuos e instituciones que comprendan correctamente lo que está sucediendo estructuralmente y se posicionen estratégicamente de manera apropiada, prosperarán y acumularán riqueza generacional. Los que permanezcan en ignorancia voluntaria o nieguen obstinadamente la realidad objetiva serán económicamente devastados, sin comprender realmente por qué les sucedió. El shock de Nixon de 1971 nos enseña la lección histórica fundamental de que los sistemas monetarios definitivamente no son inmutables ni determinados por leyes naturales. Son construcciones políticas deliberadas que pueden ser reescritas unilateralmente por actores poderosos. Y cuando son reescritas dramáticamente, redistribuyen riqueza y poder político a escala absolutamente masiva, entre naciones, clases sociales e individuos. Entonces, ¿qué haces concretamente tú como individuo con esta información histórica y análisis? Primero, y más fundamentalmente, debes internalizar profunda y visceralmente que vivimos actualmente en un sistema monetario global que fue diseñado deliberada y conscientemente para transferir sistemáticamente riqueza y poder adquisitivo desde los trabajadores asalariados, dependientes hacia los propietarios de activos financieros y reales. No es un accidente desafortunado del destino. No es un fallo temporal del mercado que será corregido. Es literalmente una característica intencional del diseño sistémico fundamental. Una vez que entiendas eso con claridad absoluta, tu estrategia económica personal completa debe cambiar radicalmente y fundamentalmente. No puedes confiar ingenuamente en simplemente trabajar duro honestamente en un empleo y ahorrar diligentemente dinero en cuentas bancarias tradicionales esperando que eso te lleve a la prosperidad. Ese es objetivamente el camino garantizado hacia el empobrecimiento relativo continuo en el sistema actual. Debes transformarte conscientemente en propietario de activos que generen valor. Debes poseer cosas tangibles que no pueden ser infladas arbitrariamente por decisiones de bancos centrales. Propiedades inmobiliarias en ubicaciones deseables. Negocios que generen flujo de efectivo real y sostenible. Acciones de empresas genuinamente productivas con ventajas competitivas duraderas. Metales preciosos físicos como oro y plata. Potencialmente incluso criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, si entiendes muy profundamente todos los riesgos tecnológicos, regulatorios y de volatilidad inherentes. La clave estratégica fundamental es que tu riqueza acumulada debe estar predominantemente en formas y vehículos que se aprecien consistentemente más rápido que la tasa de inflación real verdadera. Definitivamente no la tasa oficial manipulada y subestimada que reportan los gobiernos. Segundo, debes diversificar geográfica y jurisdiccionalmente de manera absolutamente seria y comprensiva. No puedes permitirte tener toda tu vida económica completa atada exclusivamente a un solo país y una sola moneda nacional. Los verdaderamente ricos de todas las épocas han entendido esto instintivamente durante siglos o milenios. Tienen activos financieros y reales cuidadosamente distribuidos en múltiples jurisdicciones legales en diferentes continentes. Tienen ciudadanías múltiples o al menos residencias legales permanentes en varios países cuando las leyes lo permiten. Tienen exposición significativa a diferentes monedas principales y emergentes simultáneamente. Esto definitivamente no es deslealtad antipatriótica a tu país de nacimiento. Es simplemente prudencia estratégica elemental
y gestión básica de riesgos en un mundo donde los gobiernos nacionales pueden y, históricamente, sí hacen cambios dramáticos e impredecibles de política económica que redistribuyen masivamente riqueza entre clases sociales. Tercero, debes comprometerte a educarte continuamente y profundamente sobre economía monetaria real y historia financiera. Definitivamente no la versión simplificada y sanitizada que se enseña superficialmente en escuelas públicas o incluso universidades convencionales. Lee extensivamente historia económica seria de múltiples períodos y regiones. Estudia sistemáticamente crisis monetarias y financieras pasadas para identificar patrones recurrentes. Entiende técnicamente cómo los bancos centrales modernos realmente operan en la práctica más allá de las relaciones públicas oficiales. Sigue atentamente los flujos masivos de capital global entre países y clases de activos. Observa cuidadosamente qué hacen realmente los inversionistas verdaderamente sofisticados e institucionales con cientos de millones o miles de millones bajo gestión. Definitivamente no lo que dicen públicamente en entrevistas de medios diseñadas para audiencias masivas. Esta educación financiera continua y profunda es objetivamente una inversión en capital humano que paga dividendos económicos sustanciales durante toda tu vida adulta completa. Cuarto, y finalmente, debes entrenar tu mente para pensar en horizontes temporales de décadas completas en lugar de meses o trimestres. Los cambios monetarios y financieros verdaderamente estructurales y fundamentales son procesos históricos lentos que se desarrollan orgánicamente durante años, décadas e incluso generaciones completas. Pero son absolutamente imparables e inexorables una vez que las fuerzas históricas subyacentes han sido desencadenadas. Las decisiones cruciales que tomas hoy sobre tu educación y desarrollo de habilidades, tu trayectoria de carrera profesional, tus inversiones y ahorros, tus redes sociales y profesionales, determinarán absolutamente y fundamentalmente dónde estarás posicionado económica y socialmente cuando el próximo gran cambio sistémico ocurra inevitablemente. Y ocurrirá con certeza absoluta, basada en todos los precedentes históricos. La historia económica es absolutamente clara y consistente en esto a través de múltiples siglos y civilizaciones. El shock de Nixon de agosto de 1971 definitivamente no fue un error accidental, ni una respuesta improvisada a eventos imprevistos. Fue fundamentalmente una demostración calculada y deliberada de poder hegemónico en su forma más cruda y descarnada. Demostró inequívocamente al mundo entero que Estados Unidos podía reescribir unilateralmente las reglas fundamentales del sistema monetario global completo cuando esas reglas dejaban de servir sus intereses nacionales, completamente sin consulta multilateral previa, sin negociación diplomática prolongada y sin enfrentar consecuencias negativas realmente significativas a largo plazo. Demostró brutalmente que el poder geopolítico y militar crudo importa infinitamente más que los acuerdos internacionales formales o el derecho internacional. Demostró definitivamente que en última instancia fundamental, el dinero es una construcción política deliberada y un instrumento de poder, definitivamente no una realidad económica objetiva o un fenómeno natural evolutivo. Nicolás Maquiavelo, escribiendo en Florencia en el siglo XVI, habría admirado profunda y genuinamente esta jugada estratégica extraordinaria. Es exactamente y precisamente el tipo de estrategia audaz que él habría recomendado enfáticamente a cualquier príncipe o gobernante que consultara sus consejos. Usar el poder decisivamente cuando lo tienes concentrado y disponible. Nunca pedir permiso innecesariamente cuando puedes actuar unilateralmente. Nunca disculparse por servir tus propios intereses legítimos. Hacer absolutamente lo necesario para servir y proteger tus intereses nacionales vitales sin sentimentalismo. Y dejar completamente que otros actores lidien con las consecuencias resultantes como mejor puedan. Es filosóficamente amoral desde perspectivas convencionales.
Es brutalmente efectivo en términos de resultados pragmáticos. Es exactamente cómo funciona realmente el mundo en los niveles más altos del poder internacional entre estados soberanos. El dinero es poder en su forma más pura, líquida y fungible. Siempre lo ha sido a través de toda la historia humana registrada. Siempre lo será mientras existan sociedades humanas complejas. Y quien controla fundamentalmente el dinero y el sistema monetario, controla todo lo demás de importancia en la sociedad. En agosto de 1971, Estados Unidos consolidó dramáticamente su control sobre el dinero global de una manera absolutamente sin precedentes en toda la historia humana previa. Ningún imperio o hegemonía anterior había logrado jamás crear un sistema donde su moneda nacional fuera, simultáneamente, la moneda de reserva mundial sin ningún respaldo en metales preciosos. 54 años después de ese momento histórico, ese control extraordinario está siendo desafiado seria y sistemáticamente, por primera vez, por potencias emergentes. Lo que suceda en las próximas 2 o 3 décadas determinará fundamental e irreversiblemente el orden económico global del resto de este siglo XXI completo y probablemente más allá. La pregunta existencial para ti como individuo es simple de formular pero profunda en implicaciones. ¿Estarás preparado adecuadamente cuando ocurra la próxima gran transición? ¿Entenderás el juego real que se está jugando más allá de las narrativas oficiales? ¿O serás una de las masas desinformadas que son movidas pasivamente por fuerzas históricas que ni siquiera comprenden están operando? Porque al final, en este juego perpetuo y maquiavélico del poder monetario internacional, solo hay fundamentalmente 2 tipos de personas en el mundo: los que entienden las reglas reales profundamente y actúan estratégicamente basándose en ese entendimiento para posicionarse ventajosamente, y los que no entienden las reglas reales y por lo tanto son actuados y movidos pasivamente por otros actores más sofisticados, sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cuál de estos 2 tipos serás tú en tu propia vida? La elección es tuya y solamente tuya. Pero debes elegir conscientemente, porque no elegir es en sí mismo una elección con consecuencias. El shock de Nixon nos enseña que los sistemas que parecen permanentes e inmutables pueden cambiar dramáticamente en un solo fin de semana cuando los poderosos deciden que es necesario. Nos enseña que las promesas internacionales solemnes pueden romperse unilateralmente cuando ya no sirven a intereses nacionales. Nos enseña que el poder importa infinitamente más que los principios en las relaciones entre estados soberanos. Y nos enseña que entender profundamente cómo funciona realmente el dinero, más allá de las explicaciones oficiales simplificadas, es literalmente una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar en tu vida. 50 años de historia, desde 1971, han demostrado conclusivamente que el sistema monetario fiduciario sin respaldo ha sido extraordinariamente beneficioso para ciertos grupos, mientras ha sido devastador para otros. Ha permitido a Estados Unidos financiar un imperio global militar y económico sin las restricciones que limitaban imperios anteriores. Ha permitido niveles de intervención gubernamental en economías que habrían sido imposibles bajo el patrón oro. Ha facilitado rescates masivos de instituciones financieras que habrían colapsado bajo reglas de mercado normales. Pero simultáneamente ha transferido masivamente riqueza desde trabajadores hacia propietarios de capital. Ha permitido inflación persistente que erosiona ahorros. Ha creado inestabilidad financiera crónica con crisis recurrentes. El debate sobre si esto ha sido positivo o negativo, en balance, depende enteramente de tu posición en el sistema. Si eres un trabajador asalariado dependiente sin activos significativos, el sistema ha sido objetivamente perjudicial para tus intereses económicos. Si eres un propietario de activos financieros
o un beneficiario del gasto gubernamental expansivo, ha sido extraordinariamente beneficioso. Esta no es moralización. Es simplemente análisis objetivo de ganadores y perdedores del sistema actual. Y ahora, mientras ese sistema enfrenta su primer desafío serio, en décadas por parte de potencias emergentes, es crucial entender que cualquier transición creará nuevos ganadores y perdedores. El fin del dominio absoluto del dólar no significa necesariamente el fin del dólar, pero sí significa un mundo multipolar más complejo, donde múltiples monedas comparten roles en el comercio y las finanzas internacionales. Significa que las ventajas extraordinarias que Estados Unidos ha disfrutado disminuirán gradualmente. Significa que otros países tendrán más autonomía monetaria. Y significa que los individuos necesitarán estrategias más sofisticadas para navegar un panorama monetario más fragmentado y volátil. La lección fundamental es que el dinero no es neutral ni objetivo. Es un instrumento de poder político. Siempre ha sido así. Y quienes comprenden esto profundamente y actúan en consecuencia tienen ventajas enormes sobre quienes mantienen ilusiones ingenuas sobre neutralidad monetaria o justicia inherente del sistema. El shock de Nixon fue el momento en que esta verdad se hizo más clara que nunca en la historia moderna. Fue el momento en que el último vínculo entre dinero y realidad física fue cortado deliberadamente. Y fue el momento en que comenzó la era moderna de dinero puramente político que vivimos hoy. ¿Estarás entre los que comprenden esto y prosperan? ¿O entre los que lo ignoran y sufren las consecuencias? La historia está siendo escrita ahora mismo. Y tu posición en esa historia depende enteramente de las decisiones que tomes hoy sobre cómo entiendes el dinero y cómo posicionas tu vida económica en consecuencia. El juego continúa. Las reglas son brutales, pero están ahí para quien tenga ojos para verlas y voluntad para actuar basándose en ese conocimiento. ¿Cuál será tu elección?